Imaginen la escena, si pueden. Abril de 1915. Un tal teniente Jacques Péricard, un francés de infantería, está metido hasta el cuello en un pedazo de trinchera que parece un infierno en miniatura. Lodo, sangre y el olor dulzón de la muerte por todas partes. Acaban de recuperar ese hoyo inmundo de los alemanes, pero están prácticamente rodeados. Las granadas caen como si lloviera mierda del cielo. Péricard ve una escapatoria, un corredor de trinchera, a unos 30 metros, pero está atascado de cadáveres de sus propios compañeros. Se lanza a la carrera, el corazón en la boca, y cae entre los cuerpos de sus amigos. Rostros torturados, cubiertos de sangre. Y en ese momento, en lugar de vomitar o acurrucarse a llorar como haría cualquier ser humano normal, a este cabrón le entra una especie de furia divina. Se para frente a los muertos y les grita. Sí, les grita a los cadáveres. Ustedes de pie, ¿qué carajos hacen ahí tirados? Levántense y vamos a sacar a patadas a esos cerdos. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque según la leyenda, los muertos le respondieron. Sus almas, dice él, se mezclaron con la suya y crearon una masa de fuego, un río de metal fundido. Lo más curioso es que el propio Péricard admite que después de eso, tiene un agujero en la memoria. La acción se comió el recuerdo, dice, pero sí recuerda que su cuerpo se sintió distinto, más grande, como un gigante, con una fuerza ilimitada y una mente capaz de verlo todo a la vez. Al final repelieron a los alemanes y encontraron convenientemente unos sacos de granadas que nadie había visto antes. La explicación del teniente: fueron los muertos quienes las pusieron ahí. Esta anécdota, conocida como la leyenda de pie los muertos, por más melodramática y hollywoodense que suene, fue una de las más famosas de su tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se tragó este cuento? Porque en el fondo, esta historia, con toda su ambigüedad, intentaba responder a la pregunta más aterradora que un soldado podía hacerse en ese matadero industrial que fue la Primera Guerra Mundial. Si este cuerpo mío, este costal de carne y huesos, puede ser desmembrado, pulverizado, convertido en abono para el lodo en cualquier segundo, ¿qué carajo pasa con mi identidad? ¿Qué pasa con yo? ¿Sigo existiendo si me falta un brazo, una pierna, la cara? ¿Soy algo más que este trozo de materia vulnerable? Piénsenlo. Nada nos aterra más que la idea de nuestro propio aniquilamiento. Y la Gran Guerra hizo de esa amenaza algo constante, caprichoso y brutalmente impersonal. Un obús no te odia, simplemente te desintegra. Y frente a esa realidad, los escritores que estuvieron allí, los que sintieron el frío del acero en sus entrañas, buscaron desesperadamente una salida, una forma de garantizar la supervivencia de la identidad. Básicamente, se dividieron en dos bandos. Por un lado, estaban los dualistas, tipos como René Benjamin, Henri Barbusse o el mismo Maurice Barrès, que popularizó la historia de Péricard. Para ellos, la solución era simple, casi elegante en su negación de la realidad. El cuerpo, decían, es solo una coraza, un cascarón movilizado para la guerra. La verdadera identidad, el yo, el alma, si quieren llamarlo así, es algo distinto, algo que puede trascender el desastre físico. Tomemos el caso de Gaspar, una novela de René Benjamin que fue un éxito de ventas en 1915. El protagonista es un parisino fanfarrón, un patán simpático que va a la guerra. Lo hieren, sí, pero todo se trata con una ligereza que hoy nos parecería obscena. Le dan un balazo en el culo y se convierte en el alma de la fiesta en el hospital, contando chistes a las monjas. Luego le amputan una pierna, y su mayor preocupación es bromear sobre si su doctor la usará de adorno. La pérdida de un pedazo de su cuerpo no altera en nada su identidad, porque su yo ya no le pertenece a él, sino a la patria. Su cuerpo es un sacrificio glorioso y aséptico. Los muertos en esta novela no gritan, no se pudren, simplemente desaparecen con gracia y se funden con Francia. ¡Qué conveniente! Es una solución tan simple que resulta casi un insulto a la inteligencia y al sufrimiento real.
Barbusse, con su novela El fuego, es más crudo. Él sí te muestra los cuerpos pudriéndose, las caras medio comidas por los gusanos, los cadáveres mezclándose con el barro de las trincheras, hasta que ya no sabes si tu almohada es tierra o el pecho de un compañero muerto. Pero al final, su solución es la misma trampa dualista. El cuerpo es torturado, sí, pero es el sacrificio necesario para una nueva causa, una patria más grande, la patria internacional del socialismo. El individuo, con su dolor y su carne desgarrada, se disuelve en la gran narrativa de la historia. De nuevo, el yo se escapa del cuerpo para fundirse en algo más grande. Y luego estaba el delirio místico de Barrés. Este hombre llevó la idea tan lejos que propuso que los muertos, los soldados caídos, deberían tener derecho a votar, que sus viudas o sus padres votaran en su nombre, porque sus almas, según él, seguían aquí vivas, activas, y constituían la élite moral de la nación. Los muertos de Péricar no eran una metáfora para él, eran una fuerza política real. Pero ¿saben qué? Estas soluciones, por más poéticas o patrióticas que fueran, tienen algo de profundamente insatisfactorio. La supervivencia colectiva, disuelta en una bandera o en una ideología, se parece demasiado a la aniquilación. Es la salida fácil, la mentira piadosa que te cuentas para poder seguir mandando a los jóvenes al matadero. Y por eso, del otro lado del espectro, estaban los materialistas, los que no podían o no querían creer en esa fantasía, los que entendieron con cada fibra de su ser que la identidad está pegada al cuerpo, que somos nuestra carne, nuestro sudor, nuestro miedo y nuestra sangre. Para ellos, la guerra no era un portal a la trascendencia, sino una angustia permanente. Sobrevivir a la guerra no significaba volver a casa intacto, significaba aprender a vivir con el cuerpo y la identidad que la guerra me había dejado. Jim Bernier, en su novela La Percée, nos muestra esto de forma brutal. Su protagonista, un joven nacionalista que odia a los alemanes, se da cuenta de que está prisionero de su cuerpo. La guerra lo va destrozando por dentro, despojándolo de todas las grandes palabras como patria o deber. Al final, lo único que desea es el aniquilamiento, la paz del vacío. Bernier, el autor, para poder seguir viviendo, tiene que matar a su personaje en la novela. Es un exorcismo literario. Porque la identidad que la guerra le creó era insostenible, invivible. La única forma de encontrar un cierre era aniquilarla, simbólicamente en el papel. O tomemos a Doctoriel La Rochelle, una figura trágica. Él buscaba desesperadamente una trascendencia somática, una fusión del cuerpo y el alma en el clímax de la batalla, algo que él comparaba con el sexo. Quería sentirse vivo y morir al mismo tiempo, pero la guerra industrial, una guerra de máquinas y no de músculos, se lo negó. Su cuerpo lo traicionó, sobrevivió por pura suerte, y esa experiencia lo dejó con una sensación perpetua de fracaso, una herida que nunca cerró y que quizás explica su posterior deriva hacia el fascismo, siempre en busca de esa transformación que la guerra le prometió y nunca le dio. Y finalmente llegamos a Blaise Cendrars. Cendrars no necesitaba imaginar la mutilación, la vivió, perdió su brazo derecho en combate, y en sus escritos hay una aceptación dolorosa, pero aceptación al fin. No hay grandes discursos, no hay autocompasión, hay una aceptación de la vida en y con el cuerpo dañado. En un pasaje inolvidable, cuenta cómo se reencuentra años después con un compañero al que dieron por muerto. Le habían arrancado el cuero cabelludo de un obusazo y lo enterraron vivo. Un segundo obús, por una casualidad macabra, lo desenterró y le voló una pierna, pero eso le permitió gritar y ser rescatado. Y el tipo, ahora barrendero y con una sola pierna, le dice a Cendrars: «Prefiero hablar que correr», y se ríen. Cendrars concluye: «A mí me faltaba un brazo, a él le faltaba una pierna. No, no eran los buenos tiempos, pero el buen tiempo es haber vivido». Esa es la clave. Para Cendrars, el cierre no llega con el aniquilamiento, sino con la aceptación. Y sin embargo, esa aceptación es un proceso, una lucha constante. Lo expresa en una de las imágenes más potentes y surrealistas de toda la literatura de guerra.
un día tranquilo en el frente. De repente, cae del cielo y se clava en la hierba, como una flor, un lirio rojo, un brazo humano recién cortado, con la mano aún viva, escarbando la tierra. Era su propio brazo, meses antes de perderlo. Una profecía. La mano cortada es esa parte de él que la guerra mató, ese yo que fue amputado. Y el cierre, si es que existe, consiste en aceptar esa separación, en dejar que el lirio rojo se pudra en la tierra y seguir adelante con lo que queda. Al final, la guerra total, la guerra sin límites, no solo destruye cuerpos, fuerza a cada individuo a enfrentarse a la pregunta fundamental de su propia existencia. Los dualistas buscaron una escapatoria en la sublimación, en disolverse en una causa mayor. Los materialistas, en cambio, se vieron obligados a confrontar la brutal realidad de que somos, para bien o para mal, este cuerpo frágil, y que sobrevivir no es volver de una pieza, sino aprender a vivir con las amputaciones, tanto las visibles como las que llevamos por dentro. ¿Y ustedes, si les tocara, si el mundo se viniera abajo, qué harían? ¿Buscarían consuelo disolviéndose en una bandera, en una idea abstracta? ¿O aprenderían a vivir con su propio lirio rojo clavado en la tierra, sangrando pero recordándoles, a cada instante, que el buen tiempo es simplemente haber vivido? Ahí se los dejo, piénsenlo.